Me suele pasar mucho que habitualmente cuando hablo de literatura infantil en el canal, mucha gente me escribe como preguntándome por qué me gusta tanto la literatura infantil, por qué me centro tanto en la literatura infantil. Siento que toda esa sensación de interesarse por cosas que suelen ser más infantiles suele estar acompañado muchas veces por el miedo a que te juzguen, el miedo a que no entiendan por qué te gusta esto y por qué te gusta lo otro. Y mucha gente me ha trasladado ese miedo a que realmente se hayan sentido interesados por la literatura infantil por mi canal, pero que en su entorno como que no lo entiendan o no lo vean como algo bueno. Y la realidad es que para mí la literatura infantil es mi lugar seguro. Para mí la literatura infantil es ese mundo en el que yo puedo sentir que no todo es oscuridad, que no todo es muerte y destrucción, que el mundo realmente puede ser un lugar bonito, puede ser un lugar esperanzador y que puede ser un lugar luminoso. Y para mí es tan especial y tan importante la literatura infantil porque hubo un momento en mi vida en el que yo hice clic y me di cuenta de que realmente hay una parte muy importante del proceso psicológico de toda persona cuando empieza a crecer, que es la parte de cuidar a tu niña interior, que cuando crecemos no nos permitimos a nosotros mismos poder ver el mundo como niños, no nos permitimos a nosotros mismos jugar, no nos permitimos a nosotros mismos divertirnos. Cuando entramos en la vida adulta todo se siente como demasiado gris. Hay muchas partes de ti misma que cuando vas creciendo se van quedando un poco anuladas. Tengo un podcast entero hablando de este tema, de conectar con tu niña interior, de por qué me parece importante conectar con tu niña interior y por qué creo que es algo verdaderamente muy valioso. Os lo voy a dejar por aquí por si queréis escuchar ese episodio del podcast. La literatura infantil para mí representa un poco todo eso, cómo realmente toda esa parte tan genuina que éramos nosotros cuando éramos pequeños muchas veces se ve anulada por toda nuestra mochila de la adultez, todas esas inseguridades que vamos cogiendo según vamos creciendo en nuestra vida, que nos hacen ser menos genuinas, que nos hacen disfrutar de las cosas con menos pureza que cuando éramos pequeños. Siento que realmente que es una temática de nicho porque no siento que se hable mucho en redes sociales sobre la literatura infantil, cuando en realidad me parece que es un mundo interesantísimo, del que se puede sacar muchísimos puntos de vista interesantes, no solo desde el punto de vista literario, sino también cómo nos relacionamos con el mundo, cómo nuestros niños se relacionan con el mundo. Toda esa sensación tan agradable y tan cálida que desprenden los libros infantiles fue mi manera de conectar con mi niña interior. Cuando empecé a descubrir cómo era la literatura infantil, empecé inevitablemente a irme por aquellos sectores o por aquellas temáticas que a mí me gustaban cuando yo era más pequeña. Entonces para mí fue como una manera también de abrazar a la Sara pequeñita que le gustaba irse al bosque e imaginarse que dentro de las casitas de pájaros había hadas. Realmente había un mundo imaginativo dentro de mí que estaba totalmente anulado, que estaba completamente escondido, pero cuando yo realmente volví a esas historias y volví a permitirme adentrarme en esas historias de la manera más genuina posible, era conectar con las cosas que te gustaba hacer cuando eras pequeña y volver a conectar con esa niña que tienes dentro, que está como olvidada un poco, y poder ser ella otra vez, la persona que soy hoy en día, que es la versión de mí misma que más me gusta, es la versión de mí misma con la que más orgullosa estoy, con la que más en paz estoy, y siento que eso lo he conseguido gracias a la literatura infantil. Entonces me apetecía mucho enseñaros en este vídeo cuáles fueron todos esos libros que a mí me hicieron volver a reconectar con mi niña interior. Sí que es verdad que algunos de ellos son libros que yo leía cuando era pequeña, entonces por eso también me hicieron mucho conectar con mi niña interior, me recordaban a mi infancia porque yo los leía con la máxima ilusión cuando era pequeña. Algunos otros de esta lista no son libros que yo leyera de pequeña, sino que son libros de literatura infantil que me he encontrado a lo largo de estos años, que me han hecho volver a sentirme como cuando era pequeña, que han salvado a esa pequeña niña que estaba dentro de mí, que estaba escondida, que estaba olvidada, pero que estos libros la han hecho salir. Así que sí, estos son los libros que salvaron a mi niña interior. Uno de los libros que más me hicieron conectar con mi niña interior fue mi saga favorita de cuando era pequeña, que es Fairy Oak. Es mi saga favorita del mundo entero. Os he hablado 1000 millones de veces de Fairy Oak. Hay un vídeo en mi canal, mi vídeo favorito del canal probablemente, y mi charlita de bosque favorita del canal. Yo Fairy Oak lo leí cuando era muy pequeña y me leí toda la saga, me leí la trilogía y luego me leí la saga de los 4 misterios. Volví a conectar con Fairy Oak justo en ese momento en el que yo estaba conectando más con la literatura infantil, porque fue cuando empecé a estudiar edición y demás. Fue entonces cuando Elizabeth Anon decidió sacar las siguientes entregas más actuales de Fairy Oak, y fue como ese aluvión de nostalgia para todas nosotras de que habíamos crecido con Fairy Oak y de repente la autora decidió sacar unos libros nuevos y volver un poco al recuerdo, como ese cierre tan bonito que Fairy Oak se merecía completamente. Aunque Adiós Fairy Oak, la última entrega de los 4 misterios, ya fue como un final completamente perfecto para mí, para Fairy Oak, pero las 2 últimas entregas que salieron para mí fue como el toque perfecto de esas pequeñas lagunas que habían quedado, ciertas temáticas que no se habían tratado tanto, pues darles un poco ese twist final. Fue ahí cuando volví a conectar con Fairy Oak.
Oak, volví a leerme toda la saga desde el principio, todos los veranos, todos los junios, leerme el primero de Fairy Oak, que para mí Fairy Oak es una saga súper estacional, por eso para mí es como mi saga favorita. El primero de Fairy Oak es probablemente el libro que más veces he releído en toda mi vida, porque ya os digo que lo leo todos los años. Es una historia que no me canso de releer, la releo y la releo y la releo, y cada año encuentro una cosa diferente que no me había dado cuenta de ella en el año anterior, o me llama la atención una cosa diferente, o no sé, de alguna manera conecto nuevamente con el libro. Y uno de los libros que más me hizo conectar también con esta parte de Fairy Oak cuando ya era adulta es el diario de Vainilla y Pervinca, Un año en Fairy Oak, que es un diario que está súper descatalogado. Me encantaría que lo volvieran a reeditar. Era el último que me faltaba ya de toda la saga, después de comprarme los dos que salieron. A mí me costó bastante encontrarlo, pero cuando lo pude encontrar y por fin tenerlo en mis manos, fue como un tesoro para mí. Habría pagado cientos de euros, y os lo aseguro, habría pagado cientos de euros por este libro. Un diario literalmente de Vainilla y Pervinca que iban escribiendo a lo largo de todas las historias. Si os gusta la parte de los libros que era como más rollo ilustraciones y donde te iban contando como si fuese un pequeño cuaderno de campo de Fairy Oak, este libro es literalmente todo es eso. Pero aparte también era muy interactivo, que era una cosa que me encantaba. Hojas que están en blanco y que tú puedes rellenar como si fuese también tu diario. Me parece una absoluta obra de arte este cuaderno, una oda al amor por Fairy Oak, ¿no? Es como una carta de amor a Fairy Oak, una pequeña entrega de un diario de las hermanas que te van contando cosillas y que te dan como un poco de información extra de ciertas cosas, pero lo más chulo es el objeto en sí, ¿no? Que esté como tan cuidado, que verdaderamente parezca un diario, que parezca como un scrapbook, simplemente un journal. Es un cuaderno que yo habría amado tener de pequeña. No os puedo expresar lo feliz que habría sido yo si hubiese tenido este diario, que para mí es uno de mis mayores tesoros que tengo en casa, porque como os digo está súper descatalogado, y yo poder haberlo encontrado y tenerlo en mis manos es como que me siento súper afortunada. Fue como volver a sentirme literalmente esa niña pequeña que leía Fairy Oak y se imaginaba que estaba en Fairy Oak y se imaginaba que ella también era bruja. Literalmente es que yo a Fairy Oak se lo debo todo. Fairy Oak es todo para mí y sin duda alguna es la serie que más voy a amar hasta el día en que me muera. Otro libro que para mí también es súper especial porque me lo compré en el Turismo Librero de Gijón, y es el librito de Té de fresa en la madriguera de Tejón. Yo es que pienso que Gijón realmente tiene esa magia única, que es como que cualquier libro que yo me compre en las librerías de Gijón o cualquier libro que yo me lea en Gijón automáticamente va a pasar a ser uno de mis libros favoritos. Se vincula, no sé, como que se impregna de toda esa energía tan bonita que hay en Gijón, y verdaderamente este libro para mí fue un antes y un después en la literatura infantil. Que es verdad que este estilo de animales del bosque haciendo cosas de humanos, que es un género que me encanta, que es literalmente mi cosa favorita de la literatura infantil. El primero así que siento que leí como que realmente me hizo conectar con esa parte de animales del bosque haciendo cosas de humanos es el de Inmobiliaria Topo, pero es que os he hablado tanto de Inmobiliaria Topo, pero por alguna razón conecté a un nivel emocional muy fuerte con Té de fresa en la madriguera de Tejón, porque me recordó muchísimo al tipo de libros ilustrados que me gustaban a mí de pequeña. Simplemente es un imaginario que me obsesiona y que creo que a vosotras también, porque por eso estáis aquí, ¿no? Por eso estáis en este canal. El imaginar que hay pequeños ratoncitos en sus cabañitas debajo de la tierra, en sus pequeñas madrigueras, que hay tejones haciendo tés de fresa y que todo es como súper cotajecore. Me obsesiona hasta niveles que no puedo expresar. Verdaderamente este cuento es probablemente el cuento que más me haya abrazado el corazón, que más me haya abrazado a mi pequeña niña interior. No sé, cuando yo leía este libro me daban ganas de llorar de felicidad. La magia del amor, la magia de la amistad, felicidad simplemente de reunirte con tus amigos para tomar té y que eso sea como la felicidad de tu vida, ¿no? La felicidad y la ilusión de las pequeñas cosas de la vida. Tan dulce, tan tierna, es tan precioso. Tiene una ilustración increíble, por supuesto, como os digo siempre, la literatura infantil, una de las cosas que más destaca es su ilustración, es su arte, porque es lo que al final hace atractiva la lectura, ¿no? No es solo simplemente una historia que tiene que ser estimulante para los niños, que tiene que ser divertida, entretenida, sino que también para edades más tempranas, como son los libros ilustrados como este. La parte de la ilustración tiene que tener un peso muy fuerte, tiene un nivel de detalle increíble, el tipo de ilustración me encanta, el tipo de trazo, todo, las palabras, la narración me parece preciosa. Yo cuando lo leí, aparte de que me sentí súper feliz, me volví a sentir así, me volví a sentir segura, volví a sentirme como cuando era pequeña y estaban esos mundos imaginarios que estaban en mi cabeza a los que podía escapar siempre que quisiera. Y es una parte, es una capacidad de evasión que tienen los niños que muchas veces creo que perdemos cuando somos mayores, y a mí este libro me lo dio completamente. Este libro completamente fue uno de esos libros que salvaron a mi niña interior. Y dentro de la literatura infantil, por supuesto, una de las cosas que más he consumido en estos últimos años son los cómics infantiles. Siendo bastante fan de los cómics, siempre me han gustado muchísimo los cómics, los mangas también, soy súper
súper fan, pero sí que es verdad que dentro de los cómics nunca había encontrado como una temática que me resonara, ¿sabéis? Como que yo dijera, conecto completamente con este género de cómics, y creo que este fue el primer cómic de literatura infantil con el que yo volví a conectar con los cómics infantiles, y este cómic es Brujeando, uno de los clásicos del canal, chicas. Es que últimamente estoy como pensando mucho en esos libros de los que os hablaba mucho al principio del canal y que hace mucho que no hablamos de ellos realmente. Para mí fue como el destino, ¿sabéis? Yo no soy una persona que crea mucho en la idea del destino, que el destino como que ha marcado mi rumbo, pero verdaderamente el volver yo a conectar con la literatura infantil siento que fue cosa del destino. Todos estos libros de los que os hablo los descubrí al mismo tiempo. El cómic de Brujeando lo descubrí como un mes antes o así de empezar el máster de edición. Fue en el máster de edición cuando volví a conectar con Fairy Oak. A partir de ahí también empecé a descubrir nuevas editoriales de literatura infantil. No sé si es que se abrió la veda y automáticamente ahí mi cerebro empezó a buscar literatura infantil como una loca. Todo ese año en el que empecé a descubrir toda la literatura infantil que más me gustaba, la literatura infantil con la que más conectaba. También justo casualmente fue el año en el que conocí a Natalia y en el que nos hicimos amigas. A ella también le encanta la literatura infantil, entonces poder haber conocido yo a Natalia en un momento en el que justo yo también estaba conectando con la literatura infantil fue como el destino, ¿sabéis? El destino me lo ha mandado porque sabía que yo lo necesitaba y aquí está, y aquí estoy yo disfrutando de ello a tope, ¿sabéis? Con Brujeando me pasó un poco eso. El cómic de Brujeando tiene una historia divertida. Yo de pequeña me leí el primer tomo de Brujeando, porque este es el integral de todos los tomos, porque cuando yo era pequeña yo me compraba una revista de dibujar y en esa revista un día había un concurso, si ganabas te mandaban el primer tomo de Brujeando y yo gané. Es como la única cosa que he ganado en toda mi vida y me parece increíble haber ganado eso, y lo tengo ahí guardado el primer tomo porque para mí es como súper especial, y atesoré ese primer tomo de Brujeando durante toda mi vida porque para mí fue como, es que yo esto lo he ganado con mis manos y con mi esfuerzo. Me acuerdo además que cuando me llegó el primer tomo flipé, me obsesionó Brujeando, me encantaba la temática. Esto está hecho para mí, ¿sabéis? Esto está hecho literalmente para mí. 3 señoras jubiladas, típicas brujas pirujas, y que de repente les llega una pequeña hada bebé que quiere ser bruja como ellas y que la adopten, que luego hay un pedazo de conflicto de intereses entre el mundo de las hadas y el mundo de las brujas. Es la temática perfecta, chica, y quise leerme el resto, pero en ese momento cuando yo era pequeña no había ningún tipo de facilidad para conseguir libros. No se me ocurrió tampoco ir a la librería y decir quiero los siguientes tomos de esta saga, y yo siento que eso también fue como el destino. Como que mi niña interior me dijo, espérate, porque cuando tú cumplas 25 años te va a llegar el integral, vas a volver a conectar y va a ser eso lo que te haga volver a conectar conmigo. Y yo siento que fue por eso, chicas. Yo siento que verdaderamente yo no seguí la saga de Brujeando para que yo en el futuro, cuando volviese a encontrar el integral, volviese a conectar con mi niña interior, porque siento que es lo que tenía que pasar, es lo que tenía que pasar, y gracias a Brujeando yo volví a conectar con ello. Lo vi de casualidad en la librería de cómics de confianza y dije, pero si esta es la saga de cómics que yo gané cuando era pequeña. Yo con este libro me río a carcajadas, me encanta la ilustración, me encanta la temática, me parece súper especial, súper original, que tiene una esencia completísimamente propia. Es uno de los libros con los que más nostalgia siento. Y sabéis, esa sinestesia de cuando vuelves a leer un libro que te has leído hace mucho tiempo, que está vinculado con un recuerdo emocional súper grande, y de repente empiezas a sentir las mismas cosas que sentías cuando lo leías de pequeña. Pues a mí me pasa eso muchísimo con Brujeando, que es que solo miro las ilustraciones y me acuerdo perfectamente de cuando era pequeña y la leía en mi cuarto de la casa de mis padres. Es que me acuerdo perfectamente. Otro libro que también me hizo conectar muchísimo con lo que a mí me gustaba leer cuando era pequeña es el libro de Nieve y Rosa. Es un libro que ojalá, desde aquí hago un llamamiento, @erratanatural, volved a editar este libro. Es increíble, es una de las mejores historias que tienen de los pequeños salvajes Erratanatural. Es un libro que yo me leí cuando todavía quedaban ejemplares, no sé si está ya completamente agotadísimo en todas partes. Si podéis conseguirlo de alguna manera, os lo recomiendo tanto. Es un libro que es una reescritura del cuento clásico de los Grimm de Blancanieve y Rosa Roja. Coge ese cuento y lo desarrolla de una manera un poco más, en mi opinión, un poco más cozy fantasy, y nos cuenta la historia de dos hermanas, Nieve y Rosa, que nacieron en un palacio con unas bibliotecas gigantes, con unos jardines inmensos, pero luego de repente su padre desapareció en el bosque un día y su madre como que se sumió en la pena, y a partir de entonces perdieron todo lo que tenían y pasaron a vivir como en una cabaña en el bosque. Entonces un día deciden ir a investigar a ese bosque donde desapareció su padre para intentar descubrir qué fue lo que pasó. El libro realmente no es tanto lo que te cuenta, sino todo ese imaginario que hay dentro de aquí. Es una locura este libro, uno de los libros de cozy fantasy más especiales que yo he leído en toda mi vida. Esa parte como del bosque encantado, un poco esa temática de un niño perdiéndose en el bosque y viendo como qué secretos hay en ese bosque, ¿no? Lo vemos mucho en Pilú de los Bosques, en Los Duendecillos, como una temática, como un tropo dentro del nicho de la literatura infantil que se ve mucho, ¿no? Que siento que a mí me conecta tanto porque yo era
eso cuando era pequeña. Para mí mi mayor punto de imaginación era cuando íbamos al monte, cuando íbamos al bosque con mi familia y yo me ponía a dar mis paseitos por el bosque y yo me ponía a jugar en el bosque y me imaginaba que de repente me iba a aparecer un hada y me iba a llevar al mundo mágico de las hadas y que iba a poder ver como todos los rincones secretos mágicos que había en ese bosque. Y en Nieve y Rosa es que realmente tan original la historia. Por ejemplo, hay un capítulo que es mi capítulo favorito de Nieve y Rosa, que es que las dos hermanas de repente se encuentran en el claro del bosque como una casita muy pequeña y muy estrecha, y cuando entran se dan cuenta de que es una biblioteca, pero en vez de ser una biblioteca de libros es una biblioteca que tiene todo como expuestos, un montón de objetos pequeñitos especiales, y cuando hablan con la bibliotecaria les explica que es una biblioteca un poco especial porque la biblioteca no es simplemente un espacio lleno de libros, sino que es un espacio lleno de historias, y que esta biblioteca funciona simplemente con que ellas eligen un objeto, o más bien el objeto les elige a ellas, y tienen que esperar a que ese objeto de alguna manera se construya una historia a su alrededor. Y me parece un capítulo precioso la manera en la que está descrito todo el espacio, cómo se describe esa biblioteca con los pequeños objetos que hay, desprende una delicadeza y una calidez impresionante, y a mí me hizo muy feliz este libro porque me hizo conectar, como os digo, mucho con esa idea de cuando era pequeña de poder perderme en un bosque y encontrar una biblioteca mágica con una señora loca que me dice que los objetos tienen historia. Es como un cuento de hadas, realmente se siente como un cuento de hadas, pero muy en la línea del cozy fantasy, todo este descrito con una delicadeza especial, con una ternura especial y con una magia única que desprende sus palabras y sus ilustraciones. Y ya los últimos libros que siento que me hicieron conectar mucho con mi niña interior, volví a conectar con esa parte que me obsesionaba cuando era pequeña, que es la parte de los manuales de aprendizaje de seres feéricos. Es una cosa que era mi máxima obsesión cuando era pequeña. Manuales de brujería, manuales de dragones, manuales de hadas, y eran como pequeños cuadernos de campo, como si de repente un académico, un estudioso de feéricos, como si Emily Wilde hubiese escrito un cuaderno de campo, pues esos cuadernos de campo eran mi máxima obsesión cuando yo era pequeña. Realmente se sentían como si fueran verdaderos manuales de aprendizaje de seres feéricos, de brujería, de hechicería, de todo ese tipo de mundo mágico. Me hacían sentir muchísimo como que en verdad, si existe un manual de aprendizaje de dragones, es que los dragones tienen que existir, porque si no, ¿por qué hay un manual de aprendizaje que alguien ha escrito sobre los diferentes tipos de dragones, sobre cómo tratar con ellos? Es como me obsesionaban los bestiarios, y cuando volví a conectar con todo este mundo de la literatura infantil, obviamente volví a fijarme mucho en este tipo de cuadernos y volví a querer coleccionar este tipo de cuadernos. El primero que releí cuando volví a conectar con toda esta temática es probablemente el que es mi favorito de toda esta temática de manuales de aprendizaje, que es el de Dragones, un manual de aprendizaje. De verdad, este es mi mayor tesoro. Si se quemara mi casa y yo solo pudiese rescatar un único libro de mi casa, sería este libro y el diario de Fairy Oak. Pero por vinculación emocional, si solo tuviese que llevarme una cosa, un objeto de mi casa, sería este libro. Lo llevo teniendo desde que soy pequeña, como la draconología, qué diferentes tipos de dragones hay, qué razas hay, las diferentes leyendas de los dragones. Me encantaba especialmente de estos cuadernos que siempre tenían detallitos muy especiales, como de repente pequeños sobrecitos donde dentro hay una tarjeta de la biblioteca, que aquí debería poner mi foto, para estudiar a los dragones. Es que, de verdad, este tipo de cosas es que son tan especiales. Un manual simplemente para ser draconólogo, es increíble. Y yo cuando leía esto yo decía, es que yo voy a ser draconóloga, yo voy a estudiar los dragones y esa va a ser mi profesión cuando yo sea mayor. Y yo he crecido pensando que yo voy a ser draconóloga y yo algún día, chicas, seré draconóloga. Y otro libro, este sí que ya fue una compra de los últimos años, pero es uno de los libros, es mi libro favorito de feéricos del mundo entero, de tipo bestiario de seres feéricos, que es el de Fairies of the Fault Lines. Me gustaría hacer otro vídeo que fuese como mi recopilación de libros sobre feéricos o de manuales de aprendizaje de hadas, porque es que es una temática que me obsesiona. Así que si os gusta este tema y queréis que haga un vídeo enseñándoos todos los libros que tengo como de bestiarios de hadas o manuales de aprendizaje de las hadas y demás, por favor dejadme en los comentarios y haré ese vídeo prontito porque tengo muchas ganas. Sin duda alguna, de todos los libros que tengo sobre hadas, este es el más increíble. Es que este libro no puede ser un libro simplemente, este libro tendría que estar expuesto en un museo. Yo cuando me lo compré no estaba en español, no sé si lo habrán traducido en algún momento, pero lo dudo porque además a mí me costó bastante encontrarlo. Es como de una ilustradora, es un bestiario de una ilustradora, de Iris Compiet, que me encanta desde que la descubrí. Gracias a este libro, es una de mis ilustradoras favoritas. Me encanta este libro también porque recalca mucho la idea de los espacios liminales, ¿no? Que es una cosa que a mí me obsesiona también mucho, como esos espacios donde siento que se entremezclan diferentes realidades
realidades, no solo es un libro de un bestiario sobre hadas y sobre las diferentes mitologías o leyendas en torno a los feéricos o en torno a los personajes feéricos más conocidos en nuestro folclore, sino que habla un poco de que esos pequeños limbos en los que se mueven las realidades. Creo que siempre he estado muy obsesionada con la idea de La noche de San Juan, de Lita. De hecho, este libro os lo enseñé en el vídeo de libros para leer en Lita. En Lita ese velo entre el mundo de los féricos y el mundo de los humanos está como mucho más transparente y se puede pasar de un mundo a otro. El sueño de una noche de verano de Shakespeare, ¿no? Básicamente. Entonces este libro me da como mucho esa sensación de que verdaderamente eso existe, que tú puedes ir al bosque, puedes encontrar esos pequeños espacios, esas fault lines, donde ese limbo entre una realidad y otra es más difuso y de alguna manera como que puedes conectar con esas realidades a través de esos espacios liminales. Habla mucho de diferentes criaturas, pero siento que lo más especial que tiene el libro es su composición. Siento que es perfecto, es literalmente como un cuaderno de campo, todo tiene una caligrafía increíble. Siento que es un libro como más para la contemplación que para el estudio como tal, porque yo cojo el libro de manual de dragones de aprendizaje y me lo estudio porque ya os digo que yo quiero ser draconóloga. Yo me meto en mi papel, en la parte lúdica que tiene la parte de la literatura infantil, sobre todo estos manuales, que es meter en tu cabeza y fingir durante el tiempo que estás leyendo ese libro que verdaderamente es un manual de dragones real, porque vives en un mundo en el que los dragones existen y te estás leyendo como si vas a la biblioteca y te coges el diario de campo de un ornitólogo y te pones a investigar sobre los halcones. Para mí el manual de aprendizaje de los dragones es literalmente así y yo me lo leo con toda la conciencia de que estoy estudiando. Pero cuando leo Fairies of the Fault Lines es como si fuese verdaderamente un diario de campo, está escrito como si fuese a caligrafía, habla mucho de los pequeños paseos que va haciendo ella y de las diferentes fault lines que ha encontrado en sus paseos por la naturaleza, en sus incursiones a la naturaleza, y eso es lo que más especial me parece, que es como que se siente verdaderamente que ella ha ido a la naturaleza y ha escrito este cuaderno de campo para ti. Creo que gracias a este libro también como que sembré un poco la semilla de querer yo también tener un cuaderno de campo. Un tiempo después de leer este libro empecé mi cuaderno de campo porque me apetecía hacer lo mismo, ¿sabéis? Simplemente como jugar, simplemente por la diversión de tú ir al bosque y decir, estoy explorando las diferentes fault lines y estoy buscando hadas y estoy buscando los anillos féricos, todos esos pequeños rincones donde los féricos puedan haberme dejado una pista de su realidad. Entonces este libro siento que explora mucho eso y es uno de los libros que más reales se sienten dentro de todos los compendios de brujas y hadas, manuales de aprendizaje de féricos que existen en el mercado. Este para mí es el que se siente más realista. Si existe este cuaderno de campo, es que tienen que existir porque esta chavala ha ido al bosque y los ha visto y los ha dibujado ahí mismo. Me encanta muchísimo. Eso sería todo. Estos son los libros que me hicieron a mí reconectar un poco con mi niña interior. Os he contado mucho de la historia que hay dentro de estos libros porque es un vídeo que quería centrar un poco más en mi experiencia y en el recuerdo que tengo yo con estos libros, y aparte también porque son libros que ya he mencionado en el canal otras veces, y sobre todo el mensaje que quiero trasladaros con este vídeo es que si os gusta la literatura infantil, todo tipo de imaginario que tenga que ver más con la infancia, que tenga que ver más con la parte de diversión que teníais cuando erais pequeñas, abrazadla, id a por ella, hacedla vuestra. Literalmente necesitamos invocar a nuestra niña interior, necesitamos invocar a esa pequeña niña que está metida en nuestro corazón y que está deseando ponerse a pintar y que está deseando ponerse a hacer puzzles y a salir al bosque y a imaginarse que hay feéricos detrás de ella. Así que verdaderamente espero que la labor que intento hacer un poquito en este canal de enseñaros literatura infantil y que os parezca atractiva y que os parezca divertida e interesante sirva también para que haya muchas personas que puedan volver a conectar con esa parte y que pasen realmente por el mismo proceso por el que pasé yo hace unos años cuando volví a conectar gracias a todos estos libros, porque siento que para ser verdaderamente tú tienes que salvar a tu niña interior. Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. A mí me ha gustado mucho hacerlo porque tenía muchas ganas también como de hacer un pequeño vídeo homenaje a esos libros que me hicieron volver a conectar conmigo en ese sentido, que construyeron un poco lo que soy yo hoy. Muchísimas gracias como siempre por estar aquí un día más, muchísimas gracias por el apoyo, por todos los comentarios que me dejáis en los vídeos. Me siento súper afortunada de esta pequeña madriguera de internet que hemos creado entre todas, y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo.